de interpretar correctamente la obra de Marx, producto de que el lenguaje alemán es muchas veces muy simbólico, entonces se puede entender en muchos sentidos. O sea, cada concepto puede tener muchas definiciones a la vez y estar utilizándose al mismo tiempo. Por tanto, muchas veces lo que hemos visto dentro de su obra es que había un problema de interpretación respecto de la obra misma, ¿ya? Y creo que eso es relevante a la hora de, cuando uno está leyendo las citas de Marx, que pueda entender que también tiene que ir tendiendo a recurrir a la fuente, que es la alemana. Entonces, su abuelo paterno y también su abuelo materno eran rabinos, ¿ya? Y por tanto él es descendiente de judío, pero también obedecía a una casta judía, en definitiva, y tenía un profundo pensamiento religioso de su familia. Su padre es el único que, después de muchas generaciones, recibe una formación más bien laica, y de ahí deriva también la formación laica de Marx. Pero él tiene, digamos, una connotación religiosa muy importante como vertiente de su pensamiento ideológico. Por otra parte, es importante que entendamos el pensamiento de Marx y la influencia que ha tenido sobre un conjunto de intelectuales. Marx se rodeó de un entorno en el cual tuvo la posibilidad de, pese a que recién se estaba configurando la industrialización en el mundo, tenía la capacidad de generar esa expansión del pensamiento teórico y político que estaba construyendo. Entonces es relevante ir pensando, digamos, en cómo ese mismo pensamiento ha tenido una gran influencia, también por producto de que existen varias corrientes de marxismo, entre ellas la de Gramsci, la de Marcuse, ¿cierto? La de diferentes pensadores también latinoamericanos que recogieron el pensamiento marxista a la hora de generar también nuestros propios análisis territoriales. Otra cuestión a rescatar, creo que es fundamental que uno haga una primera lectura de Marx, y es esta la que normalmente se nos enseña en la universidad o es la que se discute en las cátedras, y esa primera lectura de Marx radica precisamente en lo económico. Ayer Alberto y también Caputo comentaban sobre precisamente ese énfasis. Caputo dirigió exclusivamente su presentación hacia lo económico y Alberto nos permitió movernos hacia otros espacios, ¿cierto? El cultural, el más ideológico. Entonces, pero sí hay que rescatar mucho de que se le da un énfasis tremendamente importante a la noción económica del pensamiento de Marx. Y en ese sentido también se ha generado un exceso de determinismo desde la lectura del marxismo hacia lo económico. Es decir, que toda la transformación social estaría únicamente orientada hacia la transformación económica, hacia la transformación asociada a la producción, cuando realmente el pensamiento de Marx es mucho más rico que solo la economía, ¿ya? Y eso radica fundamentalmente en también la lectura que se hizo de la obra, producto de estas dificultades respecto del idioma, pero también fue una decisión política, que fue una decisión política de Rusia, ¿ya? Y de los manuales soviéticos, en los cuales se invisibiliza, digamos, el resto de la obra de Marx, la ideológica, la cultural, la política, y se le da mucho énfasis a la obra más bien económica. Entonces, dentro de los conceptos fundamentales que seguramente todos manejamos, pero que quiero recordar, están, por supuesto, los de clase, que también uno lo encuentra en esa época, tanto en Weber, ¿cierto?, como en Durkheim. Piensen que Marx es considerado el padre de la sociología junto con Weber y Durkheim. Por tanto, digamos, trasciende el pensamiento de la izquierda, ¿ya? Y en ese sentido se convierte también en un pensamiento científico. Es así también como comparte su teoría del valor, ¿cierto? Y genera una discusión en su entorno respecto de esa misma teoría y cómo la teoría del valor también es utilizada posteriormente. La plusvalía como una manera de comprender finalmente cómo a través de la limitación de la posibilidad que se le da al trabajador de acceder efectivamente a lo que ha generado como producto, genera entonces una expropiación, y al producirse esa expropiación sistémica se va generando una fetichización y luego posteriormente una enajenación a nivel social. Entonces creo que esos elementos junto con el materialismo histórico nos dan la posibilidad de entender la sociedad de otra manera. Sin este tipo de categorías nosotros seríamos incapaces de realmente generar un pensamiento de izquierda, y por eso Marx, digamos, es tan fundante. También lo hace respecto de la propiedad,
y Marx ahí es muy categórico. Él no habla en contra de la propiedad, porque él de hecho está a favor de la propiedad común. Él está en contra de la propiedad privada, ¿ya? Como forma de acumulación capitalista. Su pensamiento de lo común también es característico y también es poco citado, ¿ya? Producto de estas versiones también más limitadas hacia lo económico. Y por supuesto el carácter histórico de su pensamiento. En una segunda lectura, y es en lo que yo quiero abordar fundamentalmente en esta exposición, nosotros podemos encontrar entonces cómo podemos dar respuesta actualmente a la situación que estamos viviendo como mundo, como sistema mundo, respecto de las problemáticas desde el pensamiento marxista, ¿ya? Y entonces en ese sentido tenemos que mirar las desigualdades que existen, las problemáticas medioambientales, la exclusión tanto de raza, de género, de territorios, de clase, la predominancia que veíamos ayer respecto de la economía financiera versus la economía real. Yo creo que aquí esto es súper claro, Caputo lo comentó, pero siempre a la hora que hagamos análisis económicos tenemos que fijarnos en la economía real. Eso es lo que existe, el resto es especulación. El resto es solo el dinero que se está fetichizando y creándose, pero realmente no tiene un patrón oro, por decirlo de alguna manera. No tiene un respaldo en la economía real. Por tanto, digamos, ahí es súper importante a la hora de no perderse en que, por ejemplo, hay las grandes empresas, las compañías más importantes en este momento, son compañías que en este momento no están teniendo productos. Uber, por ejemplo. Uber ni siquiera tiene los autos. Según cada país, algunos tampoco tienen contrato respecto de los trabajadores que se mueven en esos autos. Por tanto, uno mira y cuando mira ese tipo de compañías dice, esta compañía tiene un nivel de ganancia altísima, pero no es lo que corresponde a la economía real. Por tanto, son casos excepcionales, pero que realmente no nos dan la posibilidad de constituirnos y de reproducirnos como sociedad. Por tanto, ahí en el análisis uno no se puede perder. Siempre tiene que enfocarse en la economía real, ¿ya? Y también en las nociones de propiedad, ¿ya? A la hora de analizar las problemáticas que nosotros tenemos como sociedad, siempre tenemos que ver dónde está finalmente generándose la propiedad. Si está generándose una propiedad social, una propiedad comunitaria, o si lo que se está es fomentando a través de la política una propiedad privada, de mayor lucro, ¿ya? Algunas otras cosas a las cuales tenemos que ser capaces de dar respuesta es al malestar de la sociedad, a la anomia, a esta sensación, digamos, de frustración que tiene la gente a la hora de sentir rabia respecto de lo que está ocurriendo y que esa rabia no está siendo canalizada. Entonces, también hay una dificultad de los mismos partidos políticos de constituirse realmente como una opción para canalizar esa rabia organizada, ¿cierto? Y entonces se ha generado una distinta tipo de organización que son los movimientos sociales. Y también el rol del individuo ahí. Cómo como individuos nos hemos construido como sociedad respecto de el individuo que existía en Marx, por ejemplo. Cuando existía la época de Marx, el individuo todavía no estaba realmente constituido con propiedad privada como tal, todavía estaba anclado en los regímenes más esclavistas. Incluso tenía pocos derechos laborales, tenía poco reconocimiento incluso a la hora del voto, en el caso de las mujeres, o de los letrados, ¿cierto? Por tanto, la constitución como individuos también se ha ido transformando y actualmente también es relevante mirarlo desde ahí. Y por último, hay que generar una noción clara respecto de la tecnología, el uso de la tecnología, ¿cierto? Estas nociones que veíamos ayer respecto de la robotización y los procesos de automatización, que las empresas hoy día están abordando fácilmente. Todos los sectores que están automatizando ya no contratan más trabajadores ahí. Entonces, claro, la empresa no va a tener un problema de tener desempleo. El problema lo va a tener la sociedad, que va a tener un desempleo estructural, ¿no? Esa es la manera en que lo están enfrentando las empresas. El uso que se le está dando a la religión. La religión hoy día está siendo un aparato político tremendamente fuerte en distintos países latinoamericanos. Distintos tipos de religiones están constituyendo partidos políticos y esos partidos políticos cada vez están teniendo más influencia en la misma sociedad. Y también tenemos que ser capaces de hacer ese tipo de comprensiones.
Finalmente, lo que el sistema ha ido creando actualmente es que cada persona vaya resolviendo problemas estructurales desde sus soluciones biográficas, ¿ya? Y en ese sentido es súper importante entender que nosotros tenemos que trascender ese nivel de conflicto y tener la capacidad de generar entonces espacios de colectivismo. Entonces, uno de los elementos centrales de la ponencia tiene que ver con los determinismos, con el exceso de polaridad que estamos viendo en el discurso y en el tipo de los análisis. Piensen que todo se está constituyendo como un sistema binario, y es así como las creencias más antiguas que vienen desde el pensamiento de Descartes nos ha generado finalmente una imposibilidad de comprender de forma pendular, ¿ya? De comprender la distinta amplia gama de arcoíris que tenemos en nuestra sociedad. Se nos enseña a pensar hombre o mujer, uno o cero, esto o lo otro. Son categorías que son separables, ¿ya? Entonces, la separación y el dualismo de naturaleza y sociedad, o de naturaleza y humanidad, se ha entonces configurado como una separación, por absurda que pueda parecer, fue la condición necesaria para la expansión del capitalismo. Buenaventura nos dice: sin tal concepción no podría habérsele conferido legitimidad a los principios de explotación y apropiación sin fin que guían a la empresa capitalista desde el principio. Esto permitió, por un lado, que la naturaleza se transformara en un recurso natural incondicionalmente disponible para la apropiación y explotación del ser humano en su beneficio exclusivo. Por otro lado, todo lo que se considera naturaleza puede ser objeto de apropiación en los mismos términos, es decir, la naturaleza abarca seres que por estar cerca del mundo natural no pueden ser considerados plenamente capaces y humanos. He aquí entonces cómo se ha reconocido la inferioridad, ¿cierto?, sistémica de los pueblos originarios, o la inferioridad de las mujeres que están muchas veces asociadas a la naturaleza, o la inferioridad de nuestras raíces latinoamericanas. Con esta concepción de separación entre naturaleza y sociedad que viene del pensamiento de Descartes. La comprensión cartesiana del dualismo, mutuamente excluyente y jerarquizada, está implicada entonces en la médula de la expansión del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado del mundo. Esa otra concepción que es necesaria, libre de esas certidumbres basadas en ese dualismo cartesiano, debe rescatar entonces un sentido común de interdependencia entre humanidad, sociedad, naturaleza, tierra y territorio, para realmente entonces poder ser sujetos de reconocimiento de derechos, pero también sujetos como actores políticos. Entonces, en ese sentido, veíamos ayer en la exposición de Caputo de cómo entonces el marxismo también ha recogido esta noción de conectar los espacios de naturaleza y sociedad, ¿ya? Entonces, quiero citarles una cita de los manuscritos económicos filosóficos de Marx. La universalidad del hombre aparece entonces en la práctica justamente en la universalidad que hace de la naturaleza a todo cuerpo inorgánico. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre. La naturaleza, en cuanto ella misma, no es cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse un proceso continuo para no morir. Que la vida física y espiritual del hombre esté ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el que la naturaleza está ligada consigo misma, pues el hombre es parte de la naturaleza. Es aquí como Marx logra entonces trascender también con su teoría estas nociones de separación, de dualismo entre sociedad y naturaleza. ¿Sí? Piensen que el principio de enajenación es finalmente estar enajenado de sí mismo. Y gran parte de la construcción del capital ha generado esa enajenación respecto de nosotros como individuos, respecto de nosotros como sociedad, con otros, ¿sí? Respecto de nosotros también como planeta, con la naturaleza. La fuerza de trabajo como mercancía solo puede aparecer en el mercado en la medida y por el hecho propio del poseedor. La persona a quien pertenece la fuerza de trabajo, entonces, le ofrezca y venda entonces como mercancía. Entonces aquí Marx resalta, digamos, la importancia de la fuerza de trabajo y cómo esa fuerza de trabajo también tiene una característica fundante. Esa fuerza de trabajo no es solo un trabajo asalariado,
porque Marx plantea que cuando se confunde el trabajo asalariado con el trabajo vivo, la persona dejó de sentirse, de percibirse, dejó de emanciparse. Entonces la característica fundamental, filosófica, ideológica de Marx cuando está planteando esto es que nos permite tener una posibilidad de salir de este sistema de dominación capitalista desde el mundo del trabajo, no reconociéndose en ese concepto de trabajo asalariado, sino que reconociendo en ese concepto de trabajo vivo, que también tiene relación con ese espacio de naturaleza que comentaba antes. Quiero comentarles otro aspecto interesante de Marx que tiene que ver con sus nociones más religiosas, ideológicas, que son muy poco comentadas, ¿ya? En esto Dussel ha hecho un trabajo espectacular. Él escribió un documento, un libro que se llama Las metáforas teológicas de Marx, que escribió en 1993 y fue reeditado el año pasado, y que habla precisamente, piensen que Dussel leyó toda la obra de Marx en alemán, ¿ya? Duró 9 años haciendo ese estudio, y entonces buscó específicamente dónde Marx hacía referencia hacia los aspectos religiosos. ¿Por qué? Porque se nos ha constituido con la figura, digamos, la caricatura de Marx, diciendo que Marx pensaba respecto de la religión que era el opio del pueblo, cuando realmente lo que se estaba haciendo referencia, como comentaba también Alberto ayer, es respecto de cómo el capitalismo, con la concepción luterana, ¿cierto?, ha generado un exceso de apropiación por el asunto del lucro y la ganancia, ¿ya? Pero Marx tiene también una visión religiosa, espiritual respecto de la misma sociedad. Y aquí yo les voy a contar algunas citas que me parecen relevantes también. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir a la fuente, ¿ya? No es solo la interpretación de la fuente. Entonces, el interés pareciera a la falsa conciencia ser fruto del dinero, valor creado de la nada por el poder del capital mismo. Dios en la tierra, fetiche, Moloch. Moloch es el demonio, digamos, judío, asociado a el sacrificio humano para su bienestar. Marx en algunas de sus citas plantea que Moloch reina desde el capital en la tierra, ¿ya? Porque se sacrifican la sangre de los trabajadores, textual, en el sistema capitalista, ¿ya? Ese es Moloch. Entonces, Dios en la tierra, fetiche, Moloch, en cuanto que en la realidad la vida de tal fetiche es sangre de los trabajadores ofrecido en sacrificio a la acumulación del valor. En la forma del capital que devenga interés, el capital que aparece como la fuente autocreadora y misteriosa, el interés aparece como el verdadero fruto del capital. Aquí queda consumada la figura fetichista del capital y la idea fetichista de capitalista. Esta increscencia del interés del capital diario como dentro de una cosa es tanto trabajo le da a Lutero en su ingenuo alboroto contra la usura. Es Moloch entonces esta relación con el capital. Entonces aquí lo que hace Marx es situar al capitalismo en relación a lo demoníaco, ¿ya? Y esto es muy poco trabajado respecto de toda la literatura y todos los pensadores que hablan sobre el pensamiento marxista. ¿Por qué es relevante esto? Porque entonces uno encuentra concepciones, digamos, religiosas dentro del pensamiento marxista, y desde ahí nos da las posibilidades como latinoamericanos de reconocimiento respecto de las propias cosmovisiones indígenas, ¿sí? Piensen que las cosmovisiones indígenas sí unifican, sí generan esta unidad entre sociedad y naturaleza, ¿cierto? Pero ellos no lo conciben como solo materia, sino que también hacen esta concepción espiritual respecto de ello. Por tanto, es una bifurcación de la obra de Marx que es tremendamente relevante. Si quisieran mirar alguna de sus obras, bueno, en la obra de Dussel aparecen varias citas, pero aparece una cita respecto de una carta que Marx le envía a Engels cuando su hijo muere de hambre, ¿ya? Y creo que esto también es un dato de su biografía que es tremendamente interesante. Cuando su hijo muere de hambre y de frío, Marx le escribe a Engels que entonces el capital Moloch se ha llevado a su hijo en sacrificio por la obra que él está haciendo, ¿ya? ¿Qué otros aspectos que son interesantes de recordar? Aquí cuando miramos, por ejemplo, el Manifiesto Comunista,
encontramos nociones bien claras respecto del patriarcado, ¿ya? Y que creo que es relevante, sobre todo por estos días, darlo a conocer. Porque muchas veces también se tacha a que la obra de Marx es muy poco feminista, digamos, ¿sí? Como que no reconoce de que efectivamente el patriarcado es anterior a la problemática de burguesía-proletariado. O sea, piensen que el feminismo finalmente, a través de la economía de los cuidados, a través del cuidado de la sociedad, por parte de las mujeres, ha generado sistémicamente un proceso de explotación hacia las mujeres, porque la mujer ni siquiera recibe remuneración, por lo tanto la sobreexplotación es completa, ¿sí? Y eso es previo a la problemática de la burguesía y el proletariado. Está en la media, en la antigua, ¿verdad? Por ejemplo, de la esposa de Marx, sería interesante. Fíjate que en el caso de la esposa de Weber, ella hace la unión de su obra. Y si miramos en el caso de varias esposas, han hecho precisamente la posibilidad de configurar la obra, finalmente de articularla, cosa que no es poca. Es muchas veces lo que permite finalmente a esta obra surgir, pero no en el caso que yo tenga referencias de la mujer de Marx. Entonces, ¿qué otras cosas, digamos, quiero resaltar? Y acá me voy a hacer una súper breve referencia respecto de la superestructura y la estructura, porque creo que lamentablemente se ha explicado muy poquito. O sea, creo que se le ha dado muy poco énfasis. Entonces, se considera superestructura, entonces, al conjunto de elementos de la vida social dependiente, básicamente estas formas jurídicas, políticas, artísticas, filosóficas y religiosas de un momento histórico concreto, versus la estructura o infraestructura o base, según el concepto que se utilice, como esta base material de la sociedad en la que se genera esta estructura social, este desarrollo y el cambio social. Entonces, cuando uno piensa en el pensamiento de Descartes, mira cómo se han generado entonces categorías que no tienen relación, ¿ya? Y entonces cuando uno plantea esta discusión de superestructura y estructura, la gente siempre, producto de la misma categorización, tiende a separarlas, no a interrelacionarlas, ¿ya? No a articularlas. Entonces, siempre cuando estemos pensando en construcciones de categorías, tenemos que pensar que son finalmente abstracciones, que la economía es ideología y es cultura y es política a la vez, que la ideología produce un tipo de cultura, un tipo de política y finalmente un tipo de espiritualidad también. Por tanto, son categorizaciones. Pero uno tiene que entender que además esas categorías que se separan para poderlas observar, esas categorías además están interrelacionadas y articuladas, ¿ya? Eso ha sido tratado bastante fuertemente por uno de los también postmarxistas, Stuart Hall, que trabaja bastante el tema de la articulación y de la organización, para poder ver efectivamente cuáles son las interrelaciones entre economía, entre lo social, entre lo político, entre lo cultural, entre lo ideológico, ¿ya? Planteo esto precisamente por esa mirada exclusivamente económica que se le da al pensamiento de Marx, siendo yo economista. Creo que es tremendamente relevante generar entonces esa visión. Entonces, en ese sentido, la cultura, que también es parte del reflejo efectivamente de nuestras instituciones, de nuestros valores, de nuestros comportamientos, también hace parte de la posibilidad que se le da en esta situación, en esta configuración actual, a una salida finalmente a esta adaptación medioambiental, ¿ya? Un ser humano solo se va a liberar en la medida que genere conciencia para esa liberación. Para generar conciencia de esa liberación, que es lo que nosotros hacemos, eso se genera a través de formación, a través de medios de comunicación, a través de la instalación de temas. Generas esta posibilidad de generar esta transformación cultural. Entonces, Gramsci lo plantea desde la hegemonía cultural, ¿ya? Que es una filosofía marxista, ¿cierto? Como esta posibilidad de ir generando una posibilidad de generar un poder que confronte ese otro poder económico, ¿ya? Como me queda muy poco y me queda una parte tremendamente relevante,
voy a saltarme el aspecto cultural, que lo trabajó bastante Alberto ayer, para poder ir hacia el final de la exposición. Entonces, aclarado esto, y en el sentido más propositivo que tenía esta exposición, creo entonces que es importante que nosotros hagamos visibles las estructuras de dominación que hoy día tenemos en la sociedad. ¿Ya? Y en ese sentido es importante entenderlo desde la teoría de la dependencia, que lo explicaba muy bien Esteban, y desde también la colonialidad, de cómo hemos sido finalmente construidos como pensamiento colonial también, ¿ya? En estas nociones de bifurcación, de separación, de dualismo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es posible pensar las estructuras de dominación de forma más compleja? Y ahí yo creo que un aporte a la teoría marxista es el concepto de interseccionalidad. La interseccionalidad fue un concepto que fue acuñado en 1984, plantea de cómo se relacionan las problemáticas de raza, de clase, de género y territorio, ¿ya? A la vez. No una cosa primero, la otra después, no una cosa separada de la otra, sino que relacionadas, fusionadas a la hora de hacer análisis. Entonces, cuando miramos nuestros pueblos originarios, por ejemplo, eso es tremendamente relevante porque gran parte de los pueblos originarios o las mujeres o los sectores marginados de la sociedad están marginados desde esa estructura de dominación más compleja, ¿no? Y que no es solo, digamos, de clase. Y en ese sentido es importante mirarlo entonces de forma más completa. Entonces la propuesta que planteo, aparte de generar este pensamiento de unidad, de conseguir generar lecturas articuladas, complejas entre una estructura y otra, desde también nuestro pensamiento como latinoamericanos, desde la colonialidad y la teoría de la dependencia, guardan relación con la construcción de partido y con la construcción de sujeto. La construcción de partido desde Lenin, desde el pensamiento de Gramsci, como una posibilidad de generar de organización, centralización, poder popular, una unidad moral e ideológica. Es la ideología entonces la que le permite generar al sujeto la capacidad de moverse de su comodidad. ¿Pero cuál sujeto? Porque gran parte del pensamiento teórico de izquierda latinoamericana estuvo asociado a la organización y hacia el partido. Se dejó de lado a los individuos, se dejó de lado a las personas y se dejó de lado gran parte de la construcción de sujeto. Básicamente por estos determinismos o por estas simplificaciones del pensamiento de Marx en que decían que básicamente el único sujeto era el trabajador, cuando no es solo el trabajador, sobre todo en países que ni siquiera tienen proceso de industrialización, como el nuestro, sino que efectivamente son los trabajadores asalariados, son las amas de casa, incluso los que están excluidos del sistema, porque son los dominados, ¿ya? Entonces son configuraciones más complejas. El sujeto entonces, ¿cómo se configura? ¿Cómo se piensa? Se piensa entonces desde una conciencia crítica, desde una responsabilización también de cada rol que constituye, desde su individualidad, pero también en la configuración de un sentido colectivo y comunitario. La propuesta entonces radica en ir generando una afectividad común para transformarse también en este sentido común. Gran parte de los procesos de transformación política radican efectivamente, a través de lo que nosotros hacemos con la construcción de noticias, por ejemplo, en cómo cambiar ese sentido común. Ese sentido común no se cambia solo a través de la razón. Se cambia también a través de, efectivamente, la afectividad común que tú generas para poder detonar procesos de conciencia, para poder detonar procesos de ponerse en el lugar del otro respecto de la situación que está viviendo y generar entonces esta transversalidad de las luchas. La propuesta en términos de la unificación del pensamiento de Freud, de Marx, de los postmarxistas, tienen que ver con la constitución de un sujeto que se libere desde su espacio psíquico, desde su espacio emocional, desde su espacio físico, biológico, ¿ya? Desde su afectividad y desde su sexualidad. Hay un autor que se llama Byung-Chul Han, ampliamente citado, ¿cierto?, que él trabaja lo biopsicoemocional,